habiendo discriminación pese a que ya existen leyes que la prohíben en nuestro medio? Por la misma razón por las que existe crimen, a pesar que la ley lo prohíbe. El racismo es miedo a la diferencia, para resumirlo, digamos, de una manera muy simplista. Pero en esa simplificación es súper elocuente la definición. La gente suplanta, pone encima del miedo actitudes violentas contra las otras personas. Y el miedo aparece cuando tú no conoces ni entiendes al otro y piensas que su diferencia, que sean raciales, culturales o de clase social, pueden afectar la estabilidad de tu propia identidad. Entonces, Bolivia, resultado de una sociedad postcolonial, ha sido racista desde sus fundamentos, porque desde las leyes de Burgos hasta la Constitución bolivariana y el voto calificado, la sociedad ha diferenciado, es decir, el Estado, quiero decir, ha diferenciado a una clase social como inferior y a otra como superior. Aun cuando ahora, por ejemplo, las leyes proclaman la equidad y la igualdad, 400 años en los que el Estado legislaba la diferencia todavía pesan en las relaciones sociales. ¿A qué me refiero? Vienen las leyes de Burgos y dicen que los indígenas son seres inferiores porque no tienen Dios y que incluso pueden seguir siendo inferiores a pesar de recibir a Dios en sus vidas. El Estado legisla esa diferencia, esa inferioridad, y no les da derechos civiles, no les permite votar, no les permite tener capital, no les permite tener salud y educación. Eso durante 300 años. Viene la época de la libertad, y la libertad dice: somos todos iguales, pero las personas que no saben leer y escribir no pueden votar. ¿Quiénes no sabían leer y escribir y representar una renta? Aquellos que habían sido categorizados como inferiores durante 300 años. Y ocurren casi unos 100 años más en los que el Estado sigue legislando la diferencia. Entonces, cuando en 1952 aparece ya la igualdad plena de derechos para todos, con el voto universal, por ejemplo, y con el acceso al bienestar a través de la propiedad de la tierra, de la distribución de la tierra, en ese momento el Estado o la sociedad boliviana había vivido 300 años donde ha aprendido a que el indígena es inferior. Reemplazar esos 400 años por prácticas nuevas es muy difícil. Date cuenta que, siendo que desde el 1952 los indígenas pueden votar, recién han elegido un presidente indígena en 2005, en el siglo XXI. 55 años después. 55 años después, imagínate. Eso significa que todavía tenemos arraigadas en nuestras prácticas sociales, aunque no estén en las leyes, esos procesos de diferenciación. ¿Sigo ¿No? más? No, dale. ¿Tú crees que ha habido en los hechos que ha habido entre diciembre y enero de este año respecto a la inauguración del teleférico, la línea verde, actos de discriminación por parte de vecinos de la zona sur hacia los ciudadanos del Alto? Yo creo que sí, estoy segurísimo de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las quejas principales de los vecinos eran, ya estoy yendo, espera un rato. Las quejas principales de los vecinos eran que la gente del Alto Avenida se ha llevado el papel higiénico y que se sentaban en el piso y comían sus comidas. Esos hechos no los hubieran notado si es que hubieran venido las magníficas y se hubieran llevado el papel higiénico y se hubieran sentado en el piso. Ver a las magníficas en el piso no genera una diferencia tan clara como ver indígenas aymaras en el piso comiendo sus comidas, ¿no es verdad? Notamos que una conducta no está acorde a nuestras preconcepciones cuando la otra persona es racialmente diferente. ¿Cuántos jóvenes se sientan en el bowling, en el piso, y nadie nota la diferencia? ¿O cuántas veces se han debido llevar los papeles higiénicos del megacenter y nadie ha notado la diferencia? No ha notado nadie la diferencia porque no tenía a una comunidad racialmente diferenciada a la que acusar. Entonces, estoy seguro que todas esas protestas contra la gente del Alto tenían signos raciales en la medida que solo así los podían identificar como diferentes. Ni siquiera la corresidencialidad es distinta, porque si tuviéramos, por ejemplo, castellano hablantes blancoides viviendo en el Alto, la gente no tendría esos choques culturales o esos choques de otra índole, porque no pueden establecer claramente las diferencias. Entonces yo estoy seguro que lo que ha sucedido en Megacenter es racismo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los ciudadanos del Alto? Pues también ha habido quejas respecto a que ciudadanos del Alto también discriminan, claro, a paseños en este caso, y más aún a gente que proviene de la zona. Esa es una muy buena pregunta. Y la explicación es que el racismo es de ida y vuelta.
No puede haber una comunidad diferenciada racialmente sin que diferencie a la otra en los mismos términos. Eso implica que la diferenciación racial está establecida de los blancos hacia los indígenas y de los indígenas hacia los blancos. Los indígenas han sido sometidos por los blancos durante 400 años, por lo tanto también han generado una tensión y una ansiedad en contra de ellos. Por eso escuchas, por ejemplo, en la política hablar de la democracia cara o del Estado neoliberal blancoide. A la candidata del Alto la trataban de volver blanca cuando le decían Yankee y Nidia. Entonces, naturalmente hay racismo del otro lado también, porque es producto de esa tensión. Y bueno, para finalizar esta entrevista, ¿quién crees que ha sido en temas de grupos el que ha provocado al otro? Porque ha habido, digamos, por ejemplo, se notaba en las redes sociales que, por ejemplo, habían ciudadanos, o en este caso grupos juveniles, digamos, del Alto, por ejemplo, que decían pongamos al Alto de pies y al Megacenter de rodillas, o por otro caso también que habían grupos de jóvenes de la zona sur que decían evitemos que haya este megatap y vamos a golpearlos, a lanzar globos. Y tú te has dado la respuesta. La provocación ha sido recíproca y ha sido natural en términos de que estamos con tensiones raciales ideologizadas en nuestras bases de identidad en ambas comunidades. Entonces yo no te podría decir los culpables son ellos, porque eso sería desconocer la responsabilidad que tienen el otro grupo. Es como una pelea. Para que exista una pelea necesitas dos personas que estén dispuestas a golpearse, no una sola. Porque si una persona golpea y la otra no, ya no es una pelea, es una paliza, digamos, ¿no es verdad? Pero si las dos personas actúan, entonces, ¿cómo se llama? Ambas tienen responsabilidad recíproca. Una última cosita, ¿tú crees que el teleférico ha desnudado estos hechos de discriminación que en cierto caso ya se creían un poco más bajos? Yo creo que el racismo está latente en Bolivia desde siempre y que lo que ha hecho el teleférico al haber expuesto a las dos comunidades a coexistir es visibilizarlo. Entonces yo creo que el teleférico ha visibilizado algo que estaba latente en nuestras relaciones sociales. Muchas gracias, José. Qué pena que no pueda ser más largo, sí, pero... no te preocupes, es suficiente tampoco. Levantando más todo y te Listo, gracias.